María era una joven sencilla que vivía en el tranquilo pueblo de Xochimilco, México. Trabajaba cuidando al anciano José María, un campesino que, aunque en sus últimos días, aún poseía una poderosa presencia, como si algo sobrenatural lo rodeara. A diferencia de otros, que solo lo veían como un moribundo, María sentía que había algo más en su historia, algo que trascendía cualquier explicación racional. Pero nadie podría haber predicho que el destino de María, entrelazado con el de José María, cambiaría para siempre. Su viaje, lleno de misterios y desafíos, la llevaría a enfrentarse a fuerzas ancestrales y poderosas, y tendría que tomar decisiones que determinarían el futuro de todos. Si tienes curiosidad por descubrir cómo se desarrolla este viaje y qué secretos se esconden detrás de María y José María, no olvides suscribirte a nuestro canal, estén atentos a las emocionantes historias que vienen, exploremos juntos lo desconocido. La mañana amaneció con un calor sofocante, típico de las regiones más remotas de Oaxaca, México. El pequeño pueblo, rodeado de montañas que parecían tocar el cielo, respiraba la aparente tranquilidad que siempre precede a lo inevitable. El agricultor José María Díaz, un hombre de unos 70 años, ya no tenía fuerzas para cuidar de su propiedad. Su salud, deteriorada por años de duro trabajo en el campo y por la creciente soledad, lo dejó a merced de la muerte. Aún así, algo lo mantenía con vida. Quizás un vestigio de orgullo o el deseo de proteger lo poco que quedaba de su herencia. Su casa, una estructura de barro y madera, estaba llena de sombras y ruidos sutiles. Los sonidos de la naturaleza resonaban con fuerza en las cálidas mañanas. En la sala, la suave luz del día apenas rozaba los muebles viejos. José María estaba sentado a la mesa con la mano temblorosa sobre el frasco de medicina. El pequeño frasco estaba casi vacío. Las últimas dosis del medicamento recetado para su afección cardíaca eran lo único que le quedaba de esperanza. Sabía que no duraría mucho más, pero aún así se arrastraba día tras día, esperando una despedida que parecía retrasada por su propio cuerpo, que se negaba obstinadamente a ceder. Fue entonces cuando la joven María, una niña indígena que siempre lo ayudaba con las pequeñas tareas, entró en la habitación. Tenía solo 15 años, pero sus ojos oscuros y penetrantes reflejaban la crudeza de la vida que ya conocía bien. María provenía de una tribu de la sierra y había trabajado con José María desde que su madre, una mujer a la que había conocido años antes, falleció en un accidente de tráfico. Estaba allí, con su expresión serena, como siempre, pero con algo diferente ese día. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó sin perder la compostura. José María, con la mirada cansada, la miró y con esfuerzo logró articular una respuesta prolongada. «Necesito una dosis más. La última...». Se le quebró la voz y tosió levemente. La chica sabía a qué se refería, pero dudó. Había visto morir a muchos hombres del pueblo por la misma enfermedad, una enfermedad silenciosa que se llevaba a los ancianos, dejando poco más que polvo y restos de recuerdos. Se acercó y recogió con cuidado el pequeño frasco de medicina. «Puedo ayudarle a tomar más, señor». José María negó con la cabeza, indicándole lentamente que se alejara. «No, niña, esta medicina es la última. La necesito para una última vez». «¿A quién?», preguntó María, aunque sabía que no tenía a nadie más a quien recurrir. Era una pregunta vacía, pero necesaria. José María la miró como si fuera el fin de un ciclo. «Para ti». Con un gesto que parecía tener más peso que cualquier palabra, le entregó el frasquito a la niña, diciendo: «El medicamento es fuerte, tómalo como último recurso». María dudó, pero sin decir palabra, tomó la dosis. Entrecerró los ojos, sintiendo el efecto de cada gota al tocar su garganta. El sabor amargo se extendió por su boca, y supo que algo andaba mal. Pero no tenía elección. Él la necesitaba allí. «Gracias, niña», murmuró,
como si fuera lo último que pudiera decir. Y sin decir nada más, se acostó, cerrando los ojos, aparentemente cansado de luchar. María se quedó un rato en la habitación, en silencio, absorbiendo el momento. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, como si también se preparara para el final del día. Al salir de casa, el cálido viento del desierto pareció seguir sus pasos, trayendo consigo la premonición de algo que no comprendía del todo. A la mañana siguiente, algo cambió. Cuando la niña regresó a casa de José María, lo encontró diferente. Su respiración era más profunda, más tranquila, pero no era él. Era otra presencia que se había instalado allí. Ya no era el campesino moribundo que ella conocía. El aire parecía más denso y al acercarse a su lecho, María sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Junto a José María estaba el anciano chamán del pueblo, don Ignacio, el hombre que había vivido entre los espíritus de la montaña toda su vida. La miró con una sonrisa enigmática, como si hubiera esperado ese momento durante décadas. «No entiendes lo que pasó, niña, pero ahora todo está listo», dijo con una voz cargada de misterio. El pueblo de Xochimilco, en Oaxaca, vivía a la sombra de las montañas y de antiguas tradiciones que se entrelazaban como las raíces de los árboles que rodeaban las sencillas casas. Los caminos de tierra, los pequeños mercados con sus coloridos puestos y la plaza, donde todos se reunían para conversar y compartir historias, formaban el corazón de la comunidad. Pero allí, entre esos muros de barro, también residía una profunda espiritualidad, un vínculo invisible entre el presente y los antiguos dioses, que aún formaban parte de la vida cotidiana de los habitantes locales. José María, a pesar de ser considerado parte de la generación mayor y más conservadora, nunca se distanció por completo de la cultura indígena de la región. Provenía de un linaje de agricultores españoles, pero siempre respetó las costumbres y rituales de los nativos que habitaban las tierras circundantes. Sus padres, inmigrantes llegados a México a principios del siglo XX, intentaron imponerle una educación formal, pero el campo siempre fue su refugio. Sin embargo, había algo en la vida de José María que lo diferenciaba de los demás agricultores de la región: su conexión con los chamanes y curanderos locales. Siempre buscó algo más en las tradiciones espirituales de los pueblos indígenas, algo que iba más allá de la razón y la medicina occidental. Durante su juventud pasaba horas escuchando las historias de don Ignacio, el chamán que, para entonces, ya era considerado un ser casi místico por los lugareños. Don Ignacio, por su parte, era una figura enigmática, rodeada de respeto y temor. Con más de 80 años, parecía un hombre marcado por los estragos del tiempo y la vida en la montaña, pero su mirada poseía una claridad que desafiaba su edad. Muchos decían que hablaba con los espíritus de las montañas y que sus rituales poseían poderes inexplicables para la ciencia moderna. Era una figura que generaba fascinación y desconfianza, pues por un lado ayudaba a la gente con sus remedios tradicionales, pero por otro había quienes creían que tenía acceso a fuerzas incomprensibles para la lógica humana. María, la joven indígena que ayudó a José María, también tuvo su propia historia compleja. Hija de una mujer que fue una de las últimas en practicar los rituales ancestrales de su tribu, María creció con un pie en la tradición y el otro en la modernidad. Su madre, antes de morir en un accidente, intentó enseñarle los cantos y bailes sagrados que invocaban a los espíritus de la tierra y el agua. Pero María nunca sintió una verdadera conexión con los dioses de su tribu. Los respetaba, pero no creía en ellos. Para ella, la vida consistía en sobrevivir en el mundo real, donde el trabajo duro en el campo y las dificultades diarias eran las mayores pruebas de fe. Aún así, había algo en la presencia de José María que la tranquilizaba.
Él no era como los demás hombres del pueblo, que veían a las mujeres como simples ayudantes en las tareas cotidianas. La trataba con respeto, reconociendo su valor como persona, no solo como trabajadora. El vínculo entre ellos se fortaleció con el tiempo, y ella se volvió esencial para el cuidado de José María, no solo por necesidad, sino porque él tenía algo en ella que otros no tenían: la capacidad de escuchar y comprender lo que no podía expresar con palabras. Incluso con la diferencia de edad y origen, existía una comunicación silenciosa entre ellos, construida durante años de convivencia. Esa mañana, mientras María preparaba la infusión que él solía tomar, el viento que soplaba entre las montañas pareció susurrarle algo. Siempre había tenido una extraña sensación sobre ese lugar, pero nunca se lo había contado a nadie. Los chamanes hablaban en murmullos de lo que llamaban Lalocel, dios de la lluvia, la tierra y las cosechas, pero María no estaba muy segura de qué creer. Cuando José María le entregó la medicina y le dijo que era la cura definitiva, algo en su interior despertó. Fue como si ya supiera que su vida estaba a punto de cruzarse con la de un ser diferente. Al observar el cuerpo de José María esa mañana, sentado a su lado, una extraña sensación la invadió. Sintió una presencia en el aire, como si la tierra misma se moviera bajo sus pies. Algo que no pudo identificar, y fue cuando sus ojos se encontraron con los de don Ignacio que comprendió. Había llegado, como siempre hacía cuando algo importante estaba a punto de suceder, pero esta vez estaba más cerca de José María que nunca. Ese día marcaría el comienzo de algo que María nunca había imaginado, un punto de inflexión que vincularía su propia historia con la de los antiguos dioses de la región. Con el paso de los días, algo era claramente diferente en el pequeño pueblo de Xochimilco. La llegada de don Ignacio no fue un acontecimiento cualquiera, pero estaba más presente que nunca, como si observara los acontecimientos desde lejos. María no pudo evitar notar su presencia constante, como una sombra silenciosa que se cernía sobre ella. El chamán, con sus años de sabiduría, sabía algo que otros aún no podían comprender. Pero, ¿qué sabía exactamente? ¿Qué esperaba? José María, por su parte, parecía más tranquilo cada día que pasaba. Su salud, aunque frágil, se había estabilizado de una forma inesperada. Estaba más lúcido, sus ojos brillaban con una claridad inesperada, y su energía, que parecía haberse agotado, parecía haberse renovado. Para quienes lo veían de lejos, simplemente envejecía con dignidad, aceptando la inevitabilidad de la muerte. Pero para María, y para los pocos que lo conocían de verdad, era diferente. Ya no era el hombre que ella había cuidado con tanta ternura. Había algo extraño, algo místico, en su forma de ver el mundo. Su relación también estaba cambiando. Antes, José María se había comportado con cierta dulzura paternal, siempre atento, siempre callado sobre su propio dolor. Pero ahora parecía distante, como si estuviera más conectado a algo que María no podía comprender. Cada una de sus miradas era como un enigma sin resolver, y María empezaba a sentirse incómoda con la idea de que algo estaba a punto de suceder, algo grave, algo que no podía detener. Fue entonces cuando se produjo el primer cambio notable. Una noche, mientras María cuidaba los cultivos del campo, José María se levantó solo. Los viejos medicamentos que había tomado durante meses ahora estaban inofensivos en el estante. Sintió una oleada de energía que no comprendía, una fuerza vital que llenaba su cuerpo y su mente. Algo dentro de él había resurgido, algo que no podía controlar. Sabía, de alguna manera, que su viaje estaba llegando a su fin, pero no como lo había imaginado. Cuando María regresó a casa esa noche, encontró a José María de pie ante el espejo de barro que reflejaba su rostro,
pero ya no era el mismo. Parecía más joven, con la piel menos arrugada y una postura más firme. Respiraba con calma, casi como si se hubiera liberado de un peso invisible, pero sus ojos, esos ojos que la niña conocía tan bien, estaban vacíos, como si algo lo hubiera abandonado. «¿José María?», gritó María con miedo, acercándose con cautela. «¿Qué pasó?». Se giró lentamente hacia ella, con una extraña sonrisa en el rostro. Tú trajiste la cura, ahora estoy completo». Su voz era más suave, casi como una melodía lejana. «Ahora debes comprender lo que está por venir». María sintió un escalofrío. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué intentaba decirle exactamente? Pero antes de que pudiera preguntarle más, la puerta se abrió de repente y entró el chamán don Ignacio, como si hubiera estado esperando el momento preciso. «No lo entiendes, niña», dijo don Ignacio con una expresión que parecía seria y llena de resignación. La medicina que tomó no era solo para él, la eligió por algo, pero no entendía qué significaba hasta ahora. María miró al chamán, perpleja. «¿Qué dice don Ignacio? ¿Qué le pasa?». El chamán miró a José María, quien ahora parecía más distante que nunca, con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera en otro lugar. «Se está convirtiendo en lo que siempre estuvo destinado a ser, niña. Lo que tú crees que es la muerte para los humanos es solo una transición para los ancianos entre nosotros». María estaba confundida, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué quería decir con eso? José María se moría, pero parecía más vivo que nunca. Empezaba a comprender que algo mucho más profundo estaba sucediendo, algo que trasciende la vida y la muerte. Esa noche, María no pudo dormir. Sentía que las respuestas la rodeaban, pero de alguna manera no lograba unir las piezas del rompecabezas. ¿Qué quería decir don Ignacio con transición? ¿Y qué quiso decir el chamán cuando dijo que la medicina no era solo para José María, sino también para ella? Intentó alejar esos pensamientos, pero algo en su interior le decía que las respuestas no llegarían fácilmente. Quizás el destino había elegido el camino más difícil y ahora estaba inmersa en algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Al día siguiente, el pueblo estaba sumido en el caos. Una nueva fuerza parecía invadir la atmósfera, como si el viento que soplaba en las montañas trajera una premonición. María supo que algo se avecinaba. ¿Pero qué era? La tensión iba aumentando y el mundo a su alrededor empezaba a desmoronarse lentamente. Los días en Xochimilco se hicieron más pesados, como si el aire transportara una silenciosa expectativa, una especie de premonición que nadie se atrevía a comentar abiertamente. María se encontraba cada vez más absorta en sus propias preguntas, intentando comprender qué le sucedía a José María, a don Ignacio y a ella misma. Algo profundamente místico, quizá incluso sobrenatural, estaba en juego, pero no sabía cómo lidiar con ello. Mientras el pueblo continuaba con sus rituales cotidianos, la joven se encontraba dividida entre el escepticismo y la creciente aceptación de que algo más allá de la lógica estaba en juego. Pero la verdadera tensión no era solo con José María, era con don Ignacio y su conexión con el espíritu mismo del pueblo. El chamán sabía más de lo que dejaba entrever, pero, como siempre, sus palabras eran enigmáticas. No solo hablaba con los espíritus, sino que él mismo estaba cada vez más inmerso en su propia transformación, preparándose para algo que sentía inevitable. Para él, quizá era solo un ciclo, otra transición, pero para María, para José María y para todo el pueblo, lo que estaba a punto de suceder podría destruir todo lo que conocían. Ese día, María fue convocada por don Ignacio para un ritual. Sabía que no podía negarse. El chamán nunca pidió, solo convocó. Era una tradición ancestral, una obligación espiritual que trascendía las decisiones personales.
Lo encontró en la orilla del río que atravesaba el pueblo, donde las aguas parecían más oscuras de lo habitual, reflejando un cielo de densas nubes a punto de estallar. —¿Lo sientes, niña? —preguntó don Ignacio en voz baja, pero con una urgencia que María no estaba acostumbrada a oír de él. —El tiempo se acaba. María sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué quería decir con eso? Pero antes de que pudiera preguntar más, el chamán continuó. No es solo José María quien está cambiando. De lo que él empezó, tú ahora formas parte. El espíritu de la tierra, el viento y el agua está despertando en ti, María. Las palabras del chamán fueron como una cuchilla afilada, cortando la realidad en pedazos que María aún no podía comprender. Se apartó de él, intentando procesar la enormidad de lo que acababa de decir. Pero don Ignacio no la dejó ir tan fácilmente. Es demasiado tarde para volver atrás. Por mucho que intentes negarlo, formas parte de algo mucho más grande. La medicina no era solo para José María, como él creía. Te fue dada para sellar un destino. María sintió un peso sobre sus hombros. Las palabras de don Ignacio se reflejaban ahora sin piedad en su propia realidad. Había tomado la medicación, pero no sabía qué significaba realmente. Sentía algo dentro de ella, una fuerza creciente, pero no sabía si era un don o una maldición. Mientras tanto, en la aldea, las cosas empezaban a cambiar de forma más visible. Los demás aldeanos comenzaron a inquietarse por la nueva energía que flotaba en el aire. Algunos empezaron a tener pesadillas, otros oían susurros en el bosque. La tensión era palpable. Los ancianos se reunían en secreto, haciendo ofrendas a los espíritus que, según sus creencias, eran los guardianes de la tierra y de la vida. Muchos creían que lo que le estaba sucediendo a José María no era solo una cura milagrosa, sino una señal de que fuerzas espirituales se preparaban para algo mucho más grandioso y quizás incluso peligroso. La presión sobre María aumentaba cada día. Ya no sabía en quién confiar. José María, quien una vez le había parecido tan frágil y vulnerable, ahora estaba más distante, más inmerso en su propio proceso de transformación. El ranchero, quien una vez había sido un hombre común y corriente, parecía haberse convertido en una especie de mediador entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un vínculo entre lo físico y lo espiritual. Y María. María parecía ser la clave de todo, pero no entendía cómo. Esa noche ocurrió algo aún más extraño. Mientras dormía, un sueño la atormentó. Era como si flotara entre las estrellas, en una inmensidad oscura y silenciosa. Entonces vio a José María, en su forma más joven, caminando entre los árboles del bosque, rodeado de una luz brillante. Pero no estaba solo. A su lado había una figura, sombría y sin rostro, que parecía guiarlo hacia el abismo. Se despertó sudando y sin aliento, con un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? Y más importante aún, ¿cómo encajaba ella en esa visión? El conflicto se intensificaba a cada instante. María sabía que necesitaba averiguar qué estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde, pero a medida que las preguntas se acumulaban, las respuestas parecían escapársele entre los dedos. ¿Qué quería decir don Ignacio con «no es demasiado tarde para volver atrás»? ¿Cómo podía detener algo que parecía tan inevitable? Las horas se acababan y la vida de todos en el pueblo estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana en Xochimilco era más oscura de lo habitual. Las nubes se acumulaban sobre las montañas con una rapidez inusual, y el viento cálido, que antes aliviaba las tardes, se sentía más pesado. María se levantó temprano, pero no sintió el frescor matutino habitual. Algo en el aire parecía denso, como si la tierra misma estuviera esperando algo. Era una sensación extraña, como si el equilibrio del mundo estuviera a punto de alterarse, y María sabía que, de alguna manera, ella era el centro de este cambio. Caminó de nuevo hacia la casa de José María, como todos los días,
pero lo que encontró al llegar la hizo detenerse a medio camino. La puerta estaba abierta, pero el silencio era absoluto. No se oía ninguno de los pajarillos que solían cantar en los árboles que rodeaban la casa. María sintió un escalofrío, una premonición de algo que no podía comprender. Cuando entró, el aire era más frío de lo debido. El interior de la casa, normalmente sencillo y acogedor, ahora parecía lúgubre, como si la luz del sol hubiera sido absorbida por la presencia de algo incomprensible. José María yacía allí, pero su figura parecía aún más distorsionada que antes. Su cuerpo se hallaba en un estado de silenciosa agonía, pero su rostro no reflejaba el dolor que uno esperaría de alguien tan enfermo. Estaba tranquilo, casi inerte, con la mirada fija en un punto lejano. A su lado estaba don Ignacio, en una postura extraña, como esperando algo. El chamán estaba visiblemente diferente. Sus ojos, antes claros, ahora estaban cubiertos por un velo de misterio, y su presencia parecía aún más intensa que antes. María se acercó con cautela, intentando comprender qué sucedía. José María llamó, pero la respuesta no fue la que esperaba. En lugar de un movimiento o una palabra, José María esbozó una débil sonrisa y, con visible esfuerzo, se levantó como si algo lo obligara a hacerlo. María, murmuró con la voz entrecortada, como si fuera una despedida. La medicina, no lo sabías, pero no era solo para mí, era para ti. María, confundida, miró a don Ignacio, pero el chamán no parecía preocupado. Observaba la escena con una serenidad inquietante, como si supiera exactamente qué sucedería a continuación. «Esto no es una cura, niña», dijo finalmente don Ignacio, con voz profunda y llena de profundo conocimiento. «Lo que pasó no es solo cosa de José María. La verdadera transformación, el verdadero paso, es tuyo». María sintió un vacío en el pecho. Miró a José María, quien ahora parecía más un espectro que un hombre. Sus ojos ya no eran humanos, sino que reflejaban algo mucho más antiguo, algo que ella apenas comenzaba a comprender. El granjero, que una vez luchó por sobrevivir, ahora estaba en una especie de trance, más cerca de los espíritus que del mundo físico. «No murió, no como crees», dijo don Ignacio con la mirada penetrante. «La medicina fue clave para su transición. Y tú, niña, eres la siguiente. Lo que él pasó, ahora debes soportarlo tú». María sintió que sus piernas cedían. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía ser parte de esto? Transición empezó a comprender que lo que estaba sucediendo era algo más que un simple milagro de sanación o muerte. Era un proceso espiritual, algo que unía el mundo de los vivos y los muertos de una forma que jamás había imaginado. José María, con un esfuerzo inmenso, la miró y con un débil suspiro dijo: «Eres más que una niña, María. Tienes el poder de cambiarlo todo, de hacer de esto lo que debería ser». Esas palabras, pronunciadas con la calma de quien ya no tiene fuerzas para luchar, resonaron en la mente de María. El peso de todo lo que estaba sucediendo cayó sobre ella como una avalancha. Sabía que no podía volver atrás, que las decisiones ya estaban tomadas. Sucediera lo que sucediera, ella estaba, de alguna manera, destinada a ser parte de ello. Don Ignacio se acercó y con un gesto suave puso las manos sobre el hombro de María. «Aún no lo entiendes, niña. Lo que está pasando aquí no es casualidad. Fuiste elegida para este viaje». Fue entonces cuando la atmósfera pareció cambiar. Las paredes de la casa comenzaron a temblar levemente y un lejano sonido de tambores resonó entre las montañas. Era como si el mismísimo espíritu de la tierra la llamara. El chamán la miró, con los ojos brillando con una luz sobrenatural. «Ahora verás lo que está por venir». María sintió que su corazón latía más rápido, pero también algo más.
Algo era como si un poder creciente se apoderara de ella, llenando cada rincón de su ser. No sabía qué hacer con él, pero sabía que la respuesta estaba dentro de ella. Algo estaba despertando, algo mucho más grande que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Y en ese momento se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. María no podía comprender lo que le sucedía. El poder que comenzaba a apoderarse de su cuerpo ya no era una sensación fugaz, sino algo palpable, como si su propia esencia se transformara de adentro hacia afuera. Las palabras de don Ignacio, "has sido elegida", aún resonaban en su mente. Pero, ¿qué significaba exactamente ser elegida? ¿Con qué propósito? Sentía la urgencia de buscar respuestas, pero algo en su interior le impedía cuestionar lo que sucedía. Era como si la tierra misma le susurrara, la guiara, haciéndole comprender que a pesar de su miedo debía aceptar lo que le aguardaba. La transformación de José María no había sido solo física. Ahora comprendía con claridad que se había convertido en algo más que un simple hombre. Era un vínculo directo entre mundos, y esta transición que atravesaba parecía eterna, algo que ya sabía que ocurriría. Pero lo que no sabía era que María sería la clave de todo. Se preguntaba cómo nunca se había dado cuenta de que, al ayudarla, no solo buscaba su propia sanación, sino también labrar su propio destino. Don Ignacio, con su mirada penetrante, continuó observándola, tomándose su tiempo para explicarlo todo. Parecía esperar a que María comprendiera por sí sola, como si el camino fuera algo que ella misma tuviera que forjar. Sabía que, aunque apenas comenzaba a comprender la magnitud de su viaje, ya poseía en sí misma la fuerza necesaria para afrontar lo que estaba por venir. Pero ¿qué vendría después? ¿Qué sería de ella ahora que se había convertido en una extensión de la fuerza que había transformado a José María? El chamán, al ver el torbellino de emociones que María experimentaba, decidió interrumpir sus pensamientos. ¿Sientes esto, niña? El mundo que te rodea está cambiando. El equilibrio entre la vida y la muerte se entrelaza. No solo tú estás en transición, sino también todos los que te rodean. Lo que debes hacer es aceptarlo. Lo que la medicina hizo por él, ahora debes hacerlo por todos. María no lo entendió de inmediato. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Cómo podría alterar el curso de la vida y la muerte? No era una hechicera, no era un ser místico como don Ignacio. Solo era una niña que buscaba el significado de lo que le sucedía a ella y a quienes la rodeaban. Pero algo en lo profundo de su alma comenzó a encenderse. Ya no tenía miedo ni se sentía perdida. Ahora sentía una profunda conexión con la tierra, con los espíritus de las montañas, con las raíces que se extendían por ese mundo. Las imágenes de las visiones que había tenido del sueño comenzaron a materializarse en su mente. José María, quien una vez fue solo un anciano y frágil, era ahora un vínculo entre dos mundos, y ella se había convertido en el canal que conectaba esos mundos. Poco a poco, el silencio llenó la habitación. José María, en su estado de transición, parecía más etéreo, como si se convirtiera en parte de algo mucho más grande que la simple existencia humana. Sus palabras, aunque bajas y débiles, transmitían una sabiduría que María no podía comprender del todo. Ahora te toca a ti, niña. La medicina fue un llamado. Ahora tienes la decisión. Afronta lo que viene o deja que tome el control. María sentía una creciente presión en el pecho. La decisión. El peso de su decisión estaba allí, ante ella, y sabía que no había vuelta atrás. Lo que estuviera sucediendo no podía ignorarse ni posponerse, tenía que actuar. Pero, ¿qué debía hacer exactamente? ¿Cómo podía una joven lidiar con el poder de la tierra, de los espíritus y de la muerte que ahora la conectaban? Antes de que pudiera procesar nada más, don Ignacio volvió a hablar, con voz aún serena, pero llena de autoridad. Debes viajar, niña.
no solo para descubrir la verdad sobre lo que te sucede, sino para restablecer el equilibrio. No se puede desafiar a los espíritus sin consecuencias. La tierra exige algo a cambio y ahora tendrás que pagar ese precio. María se sintió abrumada por la incertidumbre. ¿Viajar? ¿A dónde? ¿Cómo? Miró al chamán, esperando una respuesta más concreta. Al templo de la montaña, donde todo comenzó, donde las raíces se entrelazan. Allí descubrirás lo que debes hacer. Allí encontrarás a los espíritus y descubrirás lo que está en juego. El peso de las palabras de don Ignacio la abrumó como una piedra. Un viaje al templo de la montaña. ¿Qué significaba eso? ¿Y qué debía hacer cuando llegara allí? Al mirar a José María, quien ahora parecía flotar entre el mundo físico y el espiritual, María supo que su viaje estaba lejos de terminar. Las respuestas estaban más lejos que nunca y presentía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Lo que había descubierto hasta entonces era solo el comienzo de una lucha espiritual que la conectaba con algo mucho más grande de lo que podía comprender. Sabía que sería un viaje difícil, pero algo en su interior le decía que ya no estaba sola. La tierra, el espíritu, José María y don Ignacio la observaban, como si todos la guiaran hacia lo que estaba por venir. Ya no podía negar lo que se avecinaba. Su transformación apenas comenzaba. El viaje de María, que había comenzado simplemente cuidando a un hombre enfermo, ahora la conducía a algo mucho más grande. Las palabras de don Ignacio aún resonaban en su mente. Fuiste elegido para este viaje. Pero ¿qué significaba eso exactamente? Ya no sabía qué era real. No sabía si lo que le sucedía era una bendición o una maldición. El poder que sentía en su interior, aquel que antes le había parecido tan lejano y misterioso, era ahora una presencia constante en su vida. Era como si la tierra misma latiera dentro de su cuerpo, como si fuera una extensión de algo mucho mayor. Mientras se preparaba para el viaje al templo de la montaña, María pasó noches en vela, atormentada por visiones y sueños inquietantes. Vio a José María, ahora un ser casi etéreo, siempre al borde de la muerte, pero también de la vida, como si estuviera suspendido entre dos mundos. Y al mismo tiempo vio el templo, un lugar sagrado pero sombrío, como si algo lo corroyera por dentro. Sabía que el viaje sería arduo. La montaña estaba lejos y el camino no era fácil. Pero más que el agotamiento físico, lo que realmente la desafiaba era el peso de la responsabilidad que ahora soportaba. Ya no era la joven inocente que cuidaba de José María. Algo dentro de ella había cambiado y comenzaba a comprender que la verdadera tarea no era solo comprender su destino, sino aprender a dominarlo. Durante los primeros días de su viaje, María enfrentó desafíos que jamás imaginó. El clima cambió abruptamente y los densos bosques que atravesaba comenzaron a cerrarse a su alrededor. Era como si la naturaleza misma pusiera a prueba su fuerza. A veces sentía la presencia de algo más allá de los animales y los árboles. Susurros en el viento, sombras moviéndose entre los árboles, como si algo la observara. La sensación de ser observada se hizo más fuerte. A veces sentía un peso sobre sus hombros, como si el mundo mismo la presionara a rendirse, a dar marcha atrás. Pero María no regresó. Sabía que no había vuelta atrás, ya no era la misma. En el fondo sentía que la arrastraba un destino inevitable, y a medida que la montaña se acercaba, también lo hacía una verdad que aún no comprendía del todo. Una noche, mientras acampaba cerca de un río, tuvo una visión. No era un sueño, era real, como si viera a través de los ojos de José María, pero de otra manera. Estaba en el templo, en un profundo trance, rodeado de una energía invisible que parecía consumir su esencia. A su alrededor, las sombras danzaban, los espíritus se movían lentamente, como si esperaran algo. ¿Pero qué era?
María despertó sobresaltada, con la sensación de que algo mucho más oscuro acechaba. No era solo la transformación de José María lo que estaba en juego. Había algo más antiguo, algo que el templo representaba. Sabía que no podía ir allí con los ojos vendados, sin comprender lo que realmente estaba sucediendo. En los días siguientes encontró una aldea apartada donde los lugareños, conocidos por su conexión con las tradiciones espirituales, vivían en comunión con la naturaleza. Una anciana, que parecía poseer la sabiduría de tiempos antiguos, le ofreció refugio para pasar la noche. Durante la conversación, la mujer la miró con ojos penetrantes, como si pudiera leer en su alma. «Llevas el peso de muchos espíritus, hija mía», dijo la mujer. «Lo que buscas en el templo no es algo que la mente humana pueda comprender. Vas en pos de algo más grande que tú misma». María sintió un escalofrío. «Yo solo quiero entender qué le pasó a José María. Necesito saber en qué se ha convertido, qué significa esto para mí». La mujer sonrió, pero su sonrisa era triste, como si supiera algo que María aún no entendía. Él no fue el único que se transformó. Tú también, niña. Lo que llevas encima es la clave del equilibrio. No es una carga, sino una responsabilidad. Tienes el poder de moldear el futuro, pero también de destruirlo. Estas palabras resonaron en María toda la noche. No sabía si estaba preparada para asumir esa responsabilidad. ¿Cómo podría ella, una joven que apenas comenzaba a comprender lo que estaba sucediendo, controlar algo tan grandioso? Y sin embargo, una parte de ella sabía que no tenía elección. El destino la había elegido y ya no podía negar cuál era su misión. Al amanecer, se despidió de la anciana y con ánimo renovado continuó su viaje. Las palabras de la anciana resonaron en su mente. Tienes el poder de dar forma al futuro, pero también de destruirlo. La responsabilidad era enorme, pero María sentía que, de alguna manera, se acercaba a algo que finalmente podía comprender. No sabía si lo lograría, pero sabía que debía intentarlo. Cuando finalmente llegó al pie de la montaña, la visión del templo a lo lejos la hizo detenerse un momento. Era una estructura antigua, majestuosa, pero a la vez imponente y sombría. ¿Qué la aguardaba allí? Con cada paso que daba hacia el templo, sentía que la presencia de los espíritus se intensificaba. El viaje no fue nada fácil, pero María sabía que estaba lista para afrontar lo que le aguardara. La montaña estaba más cerca de lo que María había imaginado. A medida que ascendía, el paisaje a su alrededor se volvía más duro e inhóspito. El aire era tenue y, con cada paso, sentía que la presión aumentaba. Algo la llamaba, una fuerza invisible pero poderosa que la guiaba hasta el templo en la cima. María sabía que allí, en el centro de todo, se enfrentaría a su mayor desafío. Sentía que ya no podía ignorar lo que le había sucedido a José María, ni el papel crucial que ella misma había desempeñado en todo. El templo era un lugar sagrado, pero a la vez amenazante. Había una energía que parecía envolver todo el lugar, algo antiguo y profundo, como si los mismos espíritus de la montaña guardaran un secreto que pocos se atrevían a descubrir. Durante la subida, María sintió algo más. La sensación de no estar sola. Miró hacia atrás varias veces, pero no había nadie. El viento parecía susurrar palabras incomprensibles, y las sombras se movían entre las rocas como si observaran cada uno de sus movimientos. Intentó concentrarse, pensando en lo que le esperaba, pero algo en lo profundo de su alma le decía que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Finalmente, al llegar a la cima de la montaña, María se topó con la entrada del templo. La imponente estructura, hecha de piedras antiguas y cubierta de musgo, parecía esperar su llegada. Pero lo que realmente la asustó no fue el edificio en sí, sino el vacío que lo rodeaba. El templo estaba en absoluto silencio. No se oían sonidos de vida, de pájaros, de viento, nada.
Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, como si el mundo exterior ya no existiera. Con un profundo suspiro, María entró en el templo. El interior estaba lleno de símbolos antiguos, inscripciones en idiomas que no entendía y un olor a humedad y tierra. A medida que avanzaba, su respiración se hacía más pesada. La atmósfera estaba cargada de una energía que le erizaba los pelos, pero no se detuvo. Algo en su interior sabía que no había vuelta atrás. En el centro del templo se alzaba un gran altar de piedra con un símbolo que María reconoció de inmediato. El mismo que había aparecido en sus sueños, el mismo que había estado presente en las visiones de José María. Era un símbolo de conexión entre mundos, entre la vida y la muerte, un punto de equilibrio que nadie se atrevía a tocar. Sin embargo, ella sabía que esa era precisamente su misión. No tenía más remedio que cruzar esa línea invisible entre ambos mundos. Pero antes de que pudiera acercarse al altar, una figura emergió de las sombras. María se quedó paralizada. Era José María, pero no el hombre que conocía. Era diferente, más moreno, con la mirada vacía, como si algo mucho más grande se hubiera apoderado de él. Se acercó lentamente, y su voz era un susurro, como si no viniera del mundo físico, sino de algo más allá. «Has llegado», dijo, pero sus palabras ya no tenían ningún sentido humano. La llave ya está dada. Ahora debes decidir. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué estaba en juego? Pero más importante aún, ¿qué debía decidir? Había esperado este momento, pero ahora, en presencia de José María, sabía que las respuestas no serían fáciles. El viaje no se completaría sin un sacrificio, sin una decisión que lo cambiaría todo. Extendió la mano y en ese gesto pareció invocar algo oculto en las profundidades del templo. María lo miró, pero algo en su interior sabía que él ya no controlaba la situación. Era solo un vínculo, un conducto, y su verdadera misión no era salvarlo ni comprender su transformación. Era salvar lo que quedaba del equilibrio del mundo. María dio un paso al frente y el templo pareció responder. Las piedras temblaron bajo sus pies. La energía a su alrededor se intensificó, como si el espacio mismo reaccionara a su presencia. Pero la verdadera batalla, lo sabía, no era contra José María ni contra ningún otro espíritu que pudiera estar allí. La verdadera batalla estaba en su interior, la elección entre sucumbir al poder que ahora portaba o enfrentarlo de frente, sin perder el rumbo. Don Ignacio había dicho que la tierra exigía algo a cambio. Ella sentía que había llegado el momento de pagar ese precio. ¿Pero qué significaba eso? ¿Qué se necesitaría para restablecer el equilibrio? Con la mirada fija en el altar, María supo de repente lo que debía hacer. No podía dejarse consumir por el poder. No podía permitir que los espíritus tomaran el control. El poder estaba en su interior, pero no lo controlaba. Debía tomar una decisión difícil, liberarse de esta conexión espiritual o usarla para restablecer el equilibrio. Pero para lograrlo, tendría que sacrificar algo mucho más valioso de lo que imaginaba. Miró a José María, que ahora estaba distante de nuevo, como si fuera solo el recuerdo de un hombre que ya no existía, ya no podía guiarla. La decisión ahora era suya. María sintió el peso de la decisión aplastándola. El poder que ejercía no podía ignorarse. Miró el altar, el símbolo místico que parecía latir con energía propia. Era como si la tierra, el viento y el agua estuvieran en armonía con ella, esperando su acción. El tiempo parecía extenderse y cada respiración parecía resonar en el templo silencioso. Sabía que había llegado el momento de actuar y lo que sucediera a continuación lo cambiaría todo. No solo para ella, sino para todos los que estaban relacionados con lo que sucedía en Xochimilco. José María estaba allí, pero ya no era una persona. Era parte del templo, una manifestación del poder ancestral que había despertado.
Su cuerpo se debatía entre dos mundos, el físico y el espiritual. Su mirada, vacía y oscura, se fijó en María con una intensidad aterradora. No habló, pero su presencia, como una sombra que se arrastraba por el suelo, lo decía todo. Era el reflejo de todo lo que ella temía: la pérdida de sí misma, la pérdida del control, la ruptura del equilibrio. María sabía que él ya no podía guiarla. Había sido un emisario, un mensajero, pero ahora estaba prisionero. El verdadero guía estaba en ella. La verdadera batalla no se ganaría con palabras ni con ayuda externa. Sería una lucha interna, una batalla entre el poder que ahora poseía y el control que necesitaba ejercer para evitar que la consumiera. Hiciera lo que hiciera, tendría que estar dispuesta a pagar el precio. Respiró hondo y dio el primer paso hacia el altar, sintiendo el aire cálido a su alrededor con la creciente energía. José María hizo un movimiento, como si intentara detenerla, pero algo en su interior la retuvo. Sabía que ya no estaba sola. Algo en su interior estaba despertando. No solo el poder de los espíritus, sino también la fuerza de su propia voluntad. Ella era la clave del equilibrio, y lo que eligiera ahora definiría el futuro de todos. En el momento en que María se acercó al altar, una oleada de energía la envolvió. Sintió las piedras temblar bajo sus pies, como si el templo mismo reaccionara a su presencia. El simbolismo del altar, la conexión entre mundos, parecía ser más que una simple reliquia. Era un portal, un punto de transición, pero una transición ¿hacia dónde? ¿A la muerte, a la vida eterna, o a algo aún más profundo que ella no podía comprender del todo? José María dio otro paso en esa dirección. Ahora era más que nunca una criatura de los espíritus, una entidad separada del mundo de los vivos. Su voz, cuando finalmente habló, ya no era humana, era el eco de algo primordial, una fuerza que trascendía la comprensión humana. María. La palabra escapó de sus labios como un susurro vacío, pero a la vez lleno de urgencia. No puedes hacer esto, no puedes elegir por todos. El poder que ejerces lo destruirá todo. Lo miró con una determinación que desconocía. José María ya no era el hombre que había amado. Ahora era el reflejo de un poder que amenazaba con consumir el mundo. Algo que no comprendía lo había transformado. Pero María no permitiría que eso le sucediera. No se perdería como él. No sucumbiría al miedo ni a la tentación. No eres tú quien decide quién soy, José María, dijo con voz firme. Soy más que ese poder. Soy quien elijo ser, y si eso significa restablecer el equilibrio, eso es lo que haré. Con estas palabras, María colocó las manos sobre el altar. La energía a su alrededor estalló en un resplandor cegador, y una ola de luz y oscuridad se mezcló en el templo. La tierra bajo sus pies pareció abrirse, y los vientos aullaron con furia, como si el universo mismo reaccionara a su decisión. Pero María no dudó. Sintió la conexión con los espíritus de la tierra, el viento y el agua, y supo que no estaba sola. Se estaba uniendo a ellos, a la esencia de la vida y la muerte. En el momento en que sus dedos tocaron el altar, un grito resonó por el templo y las piedras comenzaron a romperse. Una ola de energía, tan intensa que pareció arrancarle el alma, la envolvió por completo. Sintió que la atraían hacia el templo, al centro del poder que allí residía, y por un instante se encontró flotando entre mundos, el físico y el espiritual, el pasado y el futuro. Sintió el dolor y el sufrimiento de José María y al mismo tiempo la calma de la aceptación. Pero no se dejó perder en esa tormenta de sentimientos. Se concentró en su objetivo. Cuando la luz finalmente se desvaneció, todo quedó en silencio. El templo, ahora en calma, parecía diferente, como si hubiera sido purificado. María se arrodilló ante el altar, agotada, pero con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Había tomado la decisión correcta, pero a un precio. El poder dentro de ella, que una vez había sido una fuerza caótica, ahora estaba bajo su control.
No había destruido el equilibrio, lo había restaurado. José María estaba a su lado, pero ya no era el mismo. Era una sombra, un recuerdo de lo que había sido, pero ya no una presencia física. Había cumplido su función, había sido el puente, y ahora su viaje había llegado a su fin. María se levantó lentamente, sintiendo la tierra bajo sus pies como nunca antes. Había enfrentado lo que temía, había superado su miedo y se había convertido en algo más fuerte. Sabía que el equilibrio que había restaurado no era eterno, pero su misión estaba cumplida. La tierra, los espíritus y los vientos estaban de nuevo en armonía. Echó una última mirada al templo y luego se giró hacia la salida. El viaje había terminado, pero el futuro, ahora en sus manos, apenas comenzaba. María descendió la montaña lentamente, con pasos firmes pero pesados. El viento, que antes parecía pesado por la tensión, ahora estaba en calma, como si también hubiera encontrado la paz. El templo yacía tras ella, perdido entre las sombras de los árboles, pero la sensación de su presencia aún era fuerte en su corazón. Lo que hubiera sucedido allí lo había cambiado todo. Sabía que no era la misma persona que había subido a la cima de la montaña. La transformación que había experimentado era más que física, era espiritual. En el pueblo, las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar las sencillas casas. María miró hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de suaves colores. El peso de su misión aún pesaba sobre ella, pero había serenidad en su alma. Sabía que lo ocurrido en el templo no era el final, sino solo un nuevo comienzo. El equilibrio que había restaurado no sería estático. Era un ciclo eterno, algo que tendrían que mantener quienes tuvieran el valor de afrontarlo. Los aldeanos la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Sabían que algo profundo había sucedido durante su ausencia, aunque nadie sabía exactamente qué. Don Ignacio, que la esperaba a la entrada del pueblo, sonrió al verla acercarse. Su sonrisa no era de alivio, sino de comprensión. Sabía que María había hecho lo que debía hacer y que ahora estaba preparada para lo que estaba por venir. «Has encontrado la respuesta, niña», dijo con voz suave pero llena de sabiduría. «Ahora la tierra está en paz, pero el equilibrio es frágil. Lo que has hecho no es solo una victoria, es un compromiso». María lo miró, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que su viaje no había terminado, pero que ahora formaba parte de algo mucho más grande. El mundo a su alrededor continuaba, pero la responsabilidad ahora también recaía en ella. No había sido elegida solo para restablecer el equilibrio, sino para mantenerlo. Lo que había hecho había sido necesario, pero también algo que requeriría su vigilancia constante. Al alejarse de don Ignacio y emprender su viaje hacia el futuro, María sintió una paz que jamás imaginó posible. Sabía que los espíritus y elementos de la naturaleza la rodeaban, pero ya no temía lo que antes la aterraba. El poder que portaba ya no era una carga, sino una extensión de su propia voluntad, algo que sabía controlar, algo que ahora formaba parte de ella. La montaña, el templo, los espíritus e incluso José María, todos habían contribuido. La habían guiado hasta este punto, pero lo que sucedería ahora era su decisión. Sabía que no podía olvidar lo vivido, pero también sabía que no podía quedarse atrapada en el pasado. El futuro, con todas sus incertidumbres, se extendía ante ella. María sentía la tierra bajo sus pies como nunca antes. Cada paso que daba le recordaba que el mundo estaba en constante movimiento y que ella formaba parte de él. Lo que viniera después lo afrontaría con valentía. Ya no era solo una joven cuidadora, sino una guardiana del equilibrio, y por primera vez en mucho tiempo, María sintió que estaba exactamente donde debía estar. Habían pasado años desde aquel día en la montaña. María, ahora una mujer fuerte y serena, aún velaba por el equilibrio de la tierra, pero sus ojos reflejaban una profunda calma. La aldea prosperaba, y el templo,
aunque nunca volvió a ser visitado, permanecía intacto. A veces sentía una presencia familiar, como un susurro en las sombras, y sabía que José María, en algún lugar más allá de la vida, aún velaba por el mundo de los vivos. Pero lo que María nunca supo fue que, de alguna manera, el viaje de transformación nunca terminaría realmente. Solo habría nuevos comienzos. ¿Qué harías si te eligieran para llevar el peso de un poder ancestral? El viaje de María nos recuerda que las decisiones, por difíciles que sean, moldean no solo nuestro destino, sino también el del mundo que nos rodea. ¿Crees que el equilibrio entre los mundos puede mantenerse o estamos todos destinados a sucumbir al caos? Comparte tus reflexiones y ayuda a mantener viva la llama del debate. Después de todo, lo que está en juego puede ser más de lo que imaginamos.